Buenos días de nuevo. Eh, la verdad es que creo que es una temeridad por mi parte, además, hablar de estas dos cosas, quizás no menos tanto de Al-Ándalus, porque ya vengo dedicándole ya tiempo a los estudios de Al-Ándalus, pero coincido con Emilio González Ferrín que debemos de perder también ese miedo y hablar e iniciar los debates y demás y todo eso. Hoy creo que además estas jornadas están siendo muy interesantes porque aunque lo hacemos desde el arabismo, estamos viendo enfoques muy diferentes del arabismo también. Como se ha dicho, ese arabismo durante mucho tiempo estuvo cerrado en estudios sobre Al-Ándalus y se estudió durante mucho tiempo. Ahora, afortunadamente, el arabismo está abierto a muchos otros campos y en ese sentido hay que elogiar también las labores de pioneros en toda esa, abrir caminos y demás. Al-Ándalus es un tema evidentemente también inagotable, como otros muchos temas. Hoy ha salido aquí fundamentalmente, además somos sujetos, afortunadamente, es inevitable que aparezca esa subjetividad. Como se ha señalado aquí también, debemos de tender a la imparcialidad, que no es sino un respeto a los otros sujetos. Entonces resulta, por una parte creo que resulta fundamental el conocimiento y ser muy conscientes de que ahora para ese conocimiento ir a las fuentes originales, como se ha indicado aquí, en su idioma original, y también a su vez también tener en cuenta todas las voces y sobre todo aquellas voces también ahora las que vienen desde el mundo árabe. Ahora hemos de ser conscientes también de que hay una interpretación y hay que señalar también que todas esas fuentes son fuentes también subjetivas, evidentemente, y hay que relativizarlas. Toda esa información que tenemos hay que relativizarla. Pero en esa labor creo que resulta fundamental primero establecer todos esos datos que nos permiten hacer esas interpretaciones. Y eso es un poco también la línea que hemos seguido, o que yo en este caso también estoy procurando seguir, y a través de la Fundación estamos intentando fomentar para ese conocimiento de Al-Ándalus. Bueno, como se ha indicado aquí, por eso Al-Ándalus es un símbolo en sí mismo y se ha utilizado como un símbolo, ahora se está utilizando, el profesor Martín Montave además lo ha señalado así, lo ha estudiado muy bien en una de sus últimas obras, Significado y símbolo de Al-Ándalus, toda esa labor. Y como Emilio González Ferrín también ha aludido, hay muchos símbolos y muchos mitos en la historia de Al-Ándalus, ¿no?, que debemos también de acercarnos a ellos e intentar esas nebulosas, pues intentar también comprenderlas. Al-Ándalus, bueno, aquí se ha señalado también, ¿no? Todo eso, Al-Ándalus en realidad, como ha señalado don Miguel Cruz Hernández, con su gran sabiduría y experiencia, pues su larga trayectoria, que a él siento una gran admiración, ¿no?, por todos los estudios, sólidos estudios que ha realizado. No solo Averroes, sino la mayoría de los autores andalusíes que se refieren al Andalus era la península ibérica en su conjunto. Ibn Said se refiere en el conocido al-Maghrib, al Andalus al-Masihiyya, el Andalus cristiano, y los geógrafos que se refieren al Andalus se están refiriendo siempre en un sentido de la península ibérica, aunque ahora por convención tendamos a reducir ese Al-Ándalus a la parte de la península ibérica bajo dominio árabe islámico. Como digo, el proyecto que inevitablemente me toca referir a él, que es el que estamos haciendo, estoy codirigiendo conjuntamente con José Miguel Puerta Vilches, que es el de la Enciclopedia de la Cultura Andalusí, una enciclopedia no al uso, porque lo que tratamos es de aplicar la globalización en sentido positivo
y de intentar que, aunando esfuerzos, tengamos una visión lo más global y acertada de lo que fue aquello, estableciendo esos datos para luego ir también haciendo esa interpretación y a su vez también inevitablemente vamos a ir haciendo esas interpretaciones. Comenzamos con la parte del legado intelectual, que creemos que Al-Ándalus dio muchísimos frutos. Creo que, bueno, ahí quizás me corrija el profesor Sansó, resultó fundamental el papel del papel, y valga la redundancia. En Al-Ándalus y en la época islámica fueron los árabes los que difundieron todo ese uso de papel que abarató los costes, de forma que esas bibliotecas que en la antigüedad estaban en círculos muy cerrados, pudieron empezar a popularizarse y ya una persona normal podía tener su pequeña biblioteca de obras, ¿no? Y en ese sentido pues vemos que en Al-Ándalus se escribió muchísimo, en lo que hemos empezado a sistematizar en la biblioteca de Al-Ándalus, ¿no? Con toda esa sabiduría que nosotros utilizamos este pensamiento, el de Abu Hafs ibn Burd al-Asghar, ma ayaba shan al-qalami yashrabu dhulmatan wa yalfidu nuran, ¿no? Qué maravillosa labor la del cálamo, bebe oscuridad y vierte luz, con ese tibaq, esa antítesis entre la oscuridad, la tinta, y la claridad, la sabiduría. En esas metáforas, esas imágenes también muy del gusto árabe de todos los tiempos. Bien, hoy se ha aludido también en estas sistematizaciones, creo, bueno, por una parte también una temeridad todavía, como digo, porque aunque estamos acabando el proyecto, un proyecto en el que ha colaborado 166 personas, investigadores de todos sitios, también árabes, el que incluso también otros indirectamente, porque lógicamente aprovechamos todos los estudios, como por ejemplo los magníficos estudios de Don Miguel. Pues como digo, empezamos a esa sistematización, que esa visión que nos da, como hoy ha salido aquí también, esos periodos, ¿no? Esos periodos que se ha aludido como, por ejemplo, en la época nazarí, aludía el profesor Cruz Hernández, es más amplia que la del Emirato, ¿no? O si lo sumamos ya con el califato no, pero con el Emirato sí. Ahí vemos casi prácticamente en Al-Ándalus, bueno, la conquista. Yo creo que, aunque bueno, hay muchos mitos, es decir, ahí esa primavera, se ha aludido esta mañana, ¿no? Esa primavera, los textos árabes hablan de eso, hay muchos símbolos, aquí la cultura llegó por mar, es un símbolo también. En la primavera empezaba la navegación, fue una cosa progresiva, también todos los procesos de arabización e islamización. Se hace en un contexto, ha salido también esta mañana, en un contexto, la economía es fundamental, en un contexto de regresión económica, como también estamos ahora, pero en aquellos tiempos ya llevaba tiempo y había una gran regresión y se favoreció, y fueron precisamente los árabes, ya están superadas las tesis de Pirén, donde no fueron los árabes los que provocaron esa regresión, sino al contrario, los que revitalizaron después el Mediterráneo con toda su pues todo el desarrollo económico que fomentaron. Aquí vemos cómo, si lo vemos por periodo, en realidad hay un gran periodo muy lento de toda esa formación del Emirato, donde, si vemos las percepciones que voy teniendo, poco a poco la gran arabización se va a producir en el siglo IX. A mediados del siglo IX es cuando se produce una gran expansión de toda esa arabización. Luego a una lenta también finalización, como es la época nazarí, y en realidad, si lo dividimos, la historia de Al-Ándalus se puede dividir en 3 tercios, y uno de los tercios, el principal, fue muy ajetreado, donde ahí se suceden todo el grueso, ¿no?, de esa dinastía. Hemos dado por concluida la primera fase esta de la Biblioteca del Al-Ándalus, donde hemos cerrado el corpus, 2.469 autores
autores, cada uno, aquí han salido algunos de ellos, figuras como Ibn Khaldun, que la hemos incluido, puesto que estuvo en Al-Ándalus también, aparte de tener orígenes andalusíes. Ibn Rushd, Averroes, detrás de esas cifras se esconden unas vidas interesantísimas y una vida, pensamiento inagotable. Ibn al-Arabi, o también han salido otros menos conocidos, como ha indicado el profesor Martín Montalve, Ash-Shatibi. Hay diversos, ¿no? Y imagino que él estaba refiriéndose a Abu Ishaq Ash-Shatibi, si al-Maqasid, el granadino del siglo XIV, que escribió una obra con al-Maqasid, aunque hay otro muy famoso también que tuvo y tiene una gran extensión en el mundo árabe, Infirru Ash-Shatibi, con el Hirs al-Amani, una obra que sigue sobre la lectura coránica. Bien, si vemos todos esos autores, también podemos empezar a ver ya las distribuciones porcentuales por época, y es muy curioso cómo se va formando, y la época almohade es una de gran esplendor, ahí lo veremos. Bueno, no me voy a extender ahora quizá en estos análisis por la premura del tiempo, ahí contrastivamente lo podemos saber. Aquí tenemos... No lo estamos desarrollando ahora. Lo que hemos hecho, esta obra, aunque están las entradas por autores y autores separados, cada uno una ficha, no hay todavía un estudio global, pero vamos a empezar a hacer todo ese estudio global en otras fases de la enciclopedia, que van a empezar ahora inmediatamente, pero ahora es el momento también de, con la ingente cantidad de datos que tenemos ahí, empezar a establecer datos que podemos empezar a hacer ya interpretaciones bastante sostenibles, ¿no? Como aquí tenemos el cuadro general, donde tenemos 2.469 autores, e indican la procedencia geográfica de esos autores. ¿Dónde nacen? Solamente aquí donde nacen, ¿no? Ahora vamos a hacer otros cuadros muy pormenorizados, donde hubo una gran movilidad, y como los autores, y hay ciudades que tienen crecimiento demográfico de intelectuales, ahora estamos solo con los intelectuales, y ciudades que tienen decrecimiento de intelectuales, ¿no? Todas esas formaciones de grandes núcleos culturales de Al-Ándalus. Aquí vemos como, aquí lo primero que vemos es que prácticamente casi ni se ve bien por esa acumulación, porque realmente la arabización, yo creo que fue una gran, fue muy profunda, llegó a los sitios, a las localidades muy pequeñas, y es algo indiscutible que Al-Ándalus estuvo muy arabizado, ¿no? Quienes mantengan que la arabización fue muy superficial es algo insostenible con datos fehacientes, ¿no? Bien, no tenemos, aunque bueno, están hechos ya las estadísticas, pero la elaboración de los mapas, que hay que agradecérselo a Vicente Carlos Navarro Oltra, que es el que todos esos datos luego lo empieza a reproducir gráficamente en los mapas. Pues no están hechos los de la época del Emirato, que lo dividimos en varias partes, Califato, Taifas. Sí hemos hecho ya el de los almorávides. Esto indico que solamente por lo que son por nacimientos. Luego hay otras lecturas, ¿no?, que ya lo iremos haciendo. También los que vienen tanto del Magreb como de Oriente. Se pueden hacer ya muchas lecturas. No es el momento ahora aquí, porque solamente quiero hablar un poco de esas posibilidades que ofrece, cogiendo esa globalización en su sentido positivo, de empezar a ver ese puzzle de Al-Ándalus del que nos faltan piezas, por lo menos colocar las piezas para empezar ahora a todas las interpretaciones que vayamos haciendo tengan realmente mayor posibilidades de que puedan tener más peso, ¿no? La época almohade, donde aquí vemos, ya vemos que la ciudad principal es Sevilla. En la época almohade es la que, bueno, los grandes centros de Al-Ándalus, Córdoba durante todas las primeras épocas, sorprendentemente también sigue toda esa... inicialmente en las taifas todavía sigue siendo Córdoba la ciudad donde nacen mayor número de autores, e incluso en la época almorávide, aunque luego ahí habrá que ver en los movimientos de todos esos intelectuales cómo afecta a todos ellos, ¿no? Como por ejemplo Almería es una ciudad que en los primeros análisis aparecía en cuarto lugar, cuando ahora en realidad se ha relegado al quinto. Málaga aparece por delante,
pero es curioso que Almería sí es una ciudad que recibe mucha población. Luego hay que diferenciar y eso tenemos que ir haciéndolo por época, una época a época, ¿no? Aquí ya vamos viendo la primera época nazarí, siglo XIII, cómo se va reduciendo. Son nacimientos, evidentemente luego todo eso se va a ir los andalusíes que emigran fuera del Andalus, todos esos movimientos migratorios hacia dónde, y con estas cifras que manejamos, creo que ya los datos son bastante fiables, ¿no? Voy a poner ahora algunos ejemplos, bueno, sobre todo de algunos aspectos. Me voy a ceñir, solamente he traído algunos aspectos muy concretos, como es, por ejemplo, la edad de los intelectuales. Aquí tenemos, estas son las estadísticas, es decir, en cada periodo y la media del Andalus, de qué número de autores conocemos, podemos establecer la edad. Y vemos que un elevado porcentaje, ¿no? Prácticamente cada 4 de 6 conocemos la edad, porque conocemos la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, de forma precisa. Esto de forma precisa, aquí lo podemos ver en cada una de las etapas, ¿no? Aquí tenemos las medias, en verde esa media, luego también en rojo las edades mayores en cada una de las épocas y las edades menores de los autores, ¿no? Para que sirvan ahí de referencia. Una media general que fueron prácticamente 69 años, bastante elevada, ¿no? Se habían hecho antes análisis. Aquí ahora hay que contrastarlo con esos otros análisis que se habían realizado anteriormente, y aunque estos también son fragmentados porque son sobre los intelectuales, ahora luego cuando hagamos la crónica del Andalus el corpus será muchísimo mayor, no serán solamente prácticamente 2.500 biografías, sino muchísimas más, ¿no? Y serán más recientes, pero creo que resultan interesantes. No he traído aquí ejemplos, estamos estudiando muchas familias, porque luego también es curioso, yo ya la impresión, aunque no están hechos todavía esos análisis detallados, da la impresión de que los intelectuales no tenían su primer hijo hasta entre 30 y 35 años. Por todo el tema de las dotes quizás y todo eso así, van apareciendo costumbres con los nombres, vamos viendo ahí muchos elementos que vamos a ir viendo ya también la vida cotidiana del Andalus, y yo creo que empezar a recomponer muchas piezas que nos faltan a través de las que tenemos al lado, ¿no? De todo eso, entonces creo que va a generar mucha más información ya de la que teníamos. Voy a ceñirme en solamente otro aspecto como ejemplo, que es la onomástica. Ya también aquí tenemos en esa onomástica, que aquí si lo contrastamos con lo que ya se sabía, por ejemplo, Manuela Marín se había ocupado de ello, y ahí inevitablemente Muhammad es el nombre que más aparece en Al-Ándalus. Luego es interesante por época, también no lo he traído aquí, la curva de Muhammad, que se puede hacer esa curva y cómo va increciendo en aumento desde la época del Emirato, que en la época del Emirato la mayoría de los nombres son nombres árabes preislámicos, lo cual quiere decir que vienen de fuera también, y quizás luego el nombre Muhammad es el que más se va apareciendo aquí. Con gran diferencia el segundo es Ahmad. Manuel Marín había señalado que era Abdallah. Ahora podemos decir que yo creo que es Ahmad, además con una gran diferencia, porque es el 12%, y ya los siguientes, Abdallah, Ali, ya están en los entornos, se mueven en los entornos del 6%. Bueno, aquí la onomástica dará mucho juego, porque también manejamos ahora distintas hipótesis. Aquí vemos cuatro no han salido, no recuerdo ahora bien, pero eran unos 200 y pico nombres sobre los 2.469 autores. Hay también cristianos, judíos, hay de todo. Se ve en moda, ¿no? Vamos a jugar ahora luego con las familias también. Respondemos, hay nombres familiares cuando vemos las cadenas donde responde a una tradición familiar, y luego nuevos nombres que se imponen por moda. Yo creo que muchas de esas modas deben de ser fruto también del inicio del gobierno, de un gobernante, o nacimientos también de hijos. Todo eso se puede ir analizando, ¿no? Eso no salió ya, de hecho, si Al-Munzir Ibn Said al-Balluti se llamaba así, fue porque nació el año en el que Al-Munzir es proclamado emir. Aunque solo sabíamos el año, pues ya podemos determinar que seguramente será en la parte posterior a que asumiera el poder Al-Munzir, ¿no? Todo este tipo de cosas yo creo que nos va a permitir dar bastantes elementos. Como hay, por ejemplo, el nombre, no sé si aparece aquí, el nombre Abd el-Haq,
bueno, ahí se va viendo por distintos momentos. Aquí el nombre Abd al-Haq no va a empezar a aparecer hasta la época almorávide y la época almohade, un nombre también que quizás haya que relacionarlo con el sufismo, también con al-Haq, el nombre de Dios preferido por los sufíes, ¿no? Todo ese desarrollo. Los nombres no, creo que no son casuales, toda esa onomástica, ¿no? Bien, como digo, todo esto es lo que estamos desarrollando ahora. Acabamos la biblioteca del Andaluz, es el momento también de empezar a hacer todas estas sistematizaciones que van a ir dando sus frutos, y nos metemos con otras partes de la enciclopedia, ¿no? No solo la crónica, que esperamos que sea la gran obra, pero otros tipos, aparte de continuar sistematizando toda esa gran producción y riquísima producción andalusí, que de hecho es curioso porque la mayoría de los manuscritos no están aquí, y los que están en el Escorial fueron traídos de otros sitios, es decir, ahí se ve también esa pujanza de Al-Ándalus, cómo exportó todo ese conocimiento. Bueno, no es que quiera yo establecer ninguna relación entre los hechos, pero ha coincidido y se ha llamado la atención lo de la primavera árabe en el 2011, también en una época de crisis. El mundo árabe es actualidad, y actualidad por rompiendo quizás también moldes, como se ha dicho, de movimientos ciudadanos exigiendo libertades y derechos y provocando cambios, grandes cambios, ¿no? Sean revoluciones, revueltas, pero cambios, ¿no? Mayoritariamente, además, movimientos de forma pacífica, ¿no? Esos movimientos pacíficos que están provocando pues que todo esto se mueva. Y creo que también, bueno, aquí creo que podemos aprender y debemos de aprender también mucho de todo esto, analizarlo. No voy a hacer un análisis de todo esto, aparte de que también el tema me supera, ya que hay muchísimas personas más capacitadas que yo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo traigo un poco como ejemplo para que no nos encasillemos. Yo mismo no me quiero encasillar en los estudios de Andalucía. Tenemos que vivir también, traer el pasado al presente, o ser conscientes de todo lo que está pasando, ¿no? Creo que nos están dando un buen ejemplo de ciudadanía, porque, bueno, todas esas consecuciones de libertades, muchas veces, es cierto, nosotros estamos aquí donde hemos conseguido muchas libertades, pero el mundo va a cambiar, y va a cambiar probablemente más, y ahora más rápido todo esto. No sabemos a dónde va, pero muchas veces también es lo que tenemos que ir conociéndolo. Una de las cosas, en el mundo árabe sí se ha perdido el miedo. Aquí quizás tenemos mucho miedo a perder lo conseguido, cuando yo creo, con toda esta globalización, si hacemos un análisis quizás mío precipitado, lo que lleva a toda esta globalización era inevitable a que pueblos que no tenían derechos vayan consiguiendo derechos, y pueblos donde teníamos bastantes derechos se tiende a perderlos, y está sucediendo así. Se tiende a una homogeneización, a su vez con unos procesos también de cada vez mayores diferencias entre las clases altas y las clases bajas, y todo eso creando tensión y demás. Bueno, no me voy a alargar, quizás luego si sale en el debate. Creo, como digo, que debemos de aprender aquí bastante, ¿no? Luego, bueno, la historia también podemos ir aprendiendo, porque una de las cosas, bueno, en Al-Ándalus también se puede ver ahí todo ese tipo de revueltas también, cómo se hicieron, todo lo que es los gobiernos y los gobernados, todo ese tipo de formas. Aquí yo creo que además debemos de, como en gran parte se ha tomado como modelo ese mundo árabe con todo ese movimiento 15M, de reivindicar y tomar los espacios públicos como símbolo la plaza, y exigir también más derechos, y sobre todo también el que realmente sean efectivos esos derechos, ¿no? Que esos derechos que se supone que tenemos, que realmente se hagan efectivos. En ese sentido también ahora, si hacemos, bueno, yo creo que hay muchos cambios en la humanidad, bueno, desde la creación, no me voy a extender tampoco a eso. Antes he sacado el papel, ¿no? El papel cómo revolucionó. Luego también aquí se ha sacado la imprenta. Emilio lo ha comentado, la imprenta, que ahí el mundo árabe quedó un poco desfasado, ¿no?
en todo eso, en todo el inicio, que fue una gran revolución cultural, ¿no? Ahora, en el mundo en el que vivimos, la gran revolución cultural son las nuevas tecnologías, redes sociales y demás. Entonces, aunque también es una burbuja, como mucho pasa también, se crea, este mundo crea burbujas económicamente rentables que luego terminan explotando, ¿no? Sí, muchos de estos cambios están siendo posibles precisamente por el uso de esas tecnologías, ¿no? Y de hecho, en el mundo árabe una de las cosas que se está también utilizando ahí bastante. Bueno, no quiero extenderme para que haya posibilidades del debate, que creo que también es lo más interesante. Muchas gracias por su atención.